Bienvenidos a Higiene y Seguridad Industrial. Hoy en día en Venezuela le llamamos también higiene, seguridad y salud laboral. Bien, es en relación a los cambios o la actualización que existe en la ley de la LOPSIMAM, Ley Orgánica de Protección, Control y Medio Ambiente del Trabajo, que data del año 2005. Bien, en esta ley se le dio un sentido un poco más humanista a las actividades propias de estudiar higiene y estudiar seguridad industrial, y se cambió un poco más hacia la parte de enfocarnos en la parte de lo correspondiente, perdón, a seguridad, salud laboral. Es importante comprender o conocer algunos conceptos asociados a esta temática. Lo primero sería comenzar con lo referente a higiene. Bien, es importante acotar que en el material de recursos o apoyo que se les brinda a ustedes en la plataforma están contenidos dos presentaciones. En ellas están básicamente la información que voy a explicar acá. Esa información está reforzada con audios también grabados de mi persona, que en algunas partes yo explico el contenido, ¿bien? Una forma de reforzar lo que allí está escrito. Es muy sencillo. Es un tema, o son temas que no solamente competen o atañen lo propio de la industria, lo propio de las empresas, lo propio de las oficinas, porque lo que tiene que ver con higiene y seguridad no solamente ocurre en esos establecimientos donde hay maquinaria pesada, donde hay algún tipo de equipo o de herramienta, maquinaria propiamente dicho, que tenga algún tipo de torno, cortadoras, máquinas a presión, de alto calor, también pudiéramos hablar de calderas. No, por el contrario, hoy en día se habla de que la higiene y seguridad, o bien la salud, son temas de estudio en cualquier lugar de trabajo, sea al aire libre, sea bajo techo, sea bajo tierra, sea en el aire, en cualquier espacio, en cualquier locación, pudiéramos decirle de esa forma. Es importante comenzar, como les decía, con la parte de higiene. Al revisar el material, la presentación, allí se van a conseguir precisamente con esa lámina, donde empezamos a explicar higiene, estudiamos o les presento lo que es seguridad, lo que es industrial, también hablamos de salud, hablamos del aspecto laboral. Pero también hay otros conceptos que se le pueden asociar allí. Bien, empecemos por higiene. Algunos lo pueden relacionar con lo que es el aseo, la pulcritud de una persona o de un lugar. Como tal, ese concepto corresponde. Adicional, tenemos que agregar que puede entenderse también como todo lo referente a normativas, leyes, por decirlo también así, o indicaciones que tenemos para controlar lo que es el orden y limpieza de un lugar de trabajo, de un sitio de trabajo. Entiéndase como un sitio de trabajo donde nosotros laboramos de forma individual, o sea, vamos a suponer que yo trabaje en una oficina, bueno, mi escritorio es mi sitio de trabajo, pero a su vez, el sitio de trabajo lo podemos entender como al resto de compañeros, el área donde nos desempeñamos varias personas, la edificación, que sería la infraestructura en general. Nosotros tenemos que tener seguridad donde trabajamos individualmente y en las áreas que compartimos con nuestros compañeros de trabajo. Es importante eso. Entonces, cuando hablamos de higiene, más que todo nos referimos a mantener ese orden y limpieza en donde trabajo y el lugar o el espacio que comparto con mis compañeros. También se refiere a esas indicaciones que nos deben dar a conocer de cómo utilizar adecuadamente los equipos, las herramientas, la maquinaria que esté a mi disposición. Es importante destacar que hay diferencia entre ellos, ¿no? La maquinaria, pues, son objetos grandes, normalmente
funcionan a base de un tipo de motor, de una fuerza particular, nos ayudan a realizar el trabajo. Nosotros algunas veces lo podemos programar, son maquinaria que trabaja de manera semiautomatizada, automatizada o bien de forma manual. Son por lo general objetos grandes. Las herramientas son más ajustadas a nuestras manos, a nuestros pies, o sea, digámoslo así, a nuestros miembros motrices que nos facilitan la motricidad. Bien. Y los equipos, bueno, son esas que no, vamos a decirlo así, es como un complemento de la herramienta, nos facilitan el trabajo o a través de ellos ejecutamos trabajo. Un equipo pudiera ser tranquilamente una cámara fotográfica, pudiera ser un grabador o incluso la computadora, que es uno de los más comunes que utilizamos hoy en día. Bien, entonces tener orden y limpieza, tener las instrucciones de cómo usar las cosas, las tareas propias del área de estudio de higiene industrial o bien de higiene laboral. Tenemos la parte que se refiere a seguridad. Sentirnos seguros es básicamente lo que es una definición de este término. Bien, el hecho de sentirnos seguros es confiar en hacer las cosas con los elementos o con las herramientas que estamos utilizando. Estamos confiados de que no nos va a suceder nada, no va a acontecer ningún hecho que nos pueda provocar un daño o una lesión. Bien. Cuando hablamos del término industrial, él se refiere a que son acciones o actividades que se hacen dentro de la industria. Bien. Cuando completamos los tres términos y decimos higiene y seguridad industrial, es el área de estudio en la que nos enfocamos a proveer o garantizar condiciones adecuadas de trabajo en la industria. Bien, pero como les decía hace unos momentos, cuando se reformó la LOGCIMA en el año 2005 y en vista del proceso de cambios que venía aconteciendo en la parte política nacional, se habló de que ya no era dedicado solamente a la industria estas actividades, sino que también teníamos que enfocarnos y darle prioridad al ser humano, desarrollar esa parte humanista de la actividad. Bien, entonces en ese sentido ya se alteró un poco los términos y se empezó a manejar el término o la palabra referente a laboral. Algunas veces incluso también se hace mención del término ocupacional. En ambos casos se refiere que es a las actividades que se hacen en sitios donde laboramos o donde trabajamos. Esto quiere decir que incluye comercio, incluye oficinas, ya no solamente se limita a la industria, sino que puede ser cualquier espacio. Y eso implica que tenemos que cuidar de las condiciones y del medio ambiente de trabajo en cualquier lugar. Y tiene que ser efectivo y aplicado para cualquier tipo de trabajador o persona. Inclusive para aquellos que no sean trabajadores directos de la empresa, sino que sean, por ejemplo, clientes o proveedores que en un momento dado asistan a la empresa o al lugar de trabajo y ocurra allí alguna eventualidad. Ellos también tienen que ser objeto de esa protección de su integridad física. Cuando hablamos de integridad física, tendríamos que hablar de lo que sería, por ejemplo, la salud. Bien. Iba a decir que tiene que ser esa integridad interior del ser humano y también la integridad externa o exterior, pero todo referente a la salud. Cuando hablamos de salud, ella nos indica o nos hace referencia a las condiciones físicas, mentales y psicológicas del ser humano, o bien sería emocional. Nos hace referencia o nos hace indicación a que la salud es contar con bienestar. Yo podría definir bienestar
haciendo una simple conversión de la palabra o separarla en dos términos y voltearla, por decirlo así. Bienestar para mí es estar bien. ¿Okay? Estar bien en lo físico, es decir, que no tenga problemas en cuanto a algún tipo de lesión, golpe en mi cuerpo, que mi piel, digámoslo así, mis brazos, mis manos, mis piernas, el tronco, mi cabeza, en cualquiera de mis sentidos, esté a plena capacidad de aplicación y de desarrollo. ¿Bien? Desde el punto de vista psicológico o mental, que sería no tener problemas de estrés, no tener problemas con referencia a trastornos, algún tipo de déficit o de trauma, producto del trabajo, de cualquier otra tarea que yo pudiera tener, problemas de ansiedad. Y la parte emocional, que es sentirse como tal a gusto, protegido, que tú tienes unas buenas relaciones interpersonales con tus compañeros de trabajo, con el entorno, incluso con los clientes, ¿bien? Proveedores, y paremos de contar cualquier persona que tenga contacto con nosotros en la empresa. Es importante esto. También pudiéramos hacer mención de otros conceptos complementarios. Ya hemos o he hecho mención, por ejemplo, de la parte de lesiones, de daño. También podemos hacer mención de términos como peligro, riesgo. Básicamente, a ver qué otro pudiéramos hacer, condiciones ambientales, condiciones del sitio de trabajo, incidentes, accidentes, enfermedades, causas, consecuencias. Bien, todas son palabras que se asocian a la parte de seguridad. Están referidas sobre todo la parte de una lesión. La lesión es la consecuencia de un percance o de un daño que hayamos sufrido, como consecuencia de un accidente. El accidente es cuando tenemos una situación particular en el sitio de trabajo que implica una agresión, por decirlo así, o hacer mención de esa forma, hacia nuestra integridad física. Bien, entonces un accidente puede ser, ocurrir con motivo del trabajo o por la acción propia del trabajo. Se refiere a golpes, torceduras, algún tipo de laceración que pudiéramos también sufrir. Bien, esos accidentes, al generar una consecuencia desde el punto de vista físico, entonces estaríamos hablando de que nos deja una lesión. Y el hecho de observar el percance de las consecuencias como tal en el aspecto físico, pues sería lo que llamamos un daño. Esos son algunos de los conceptos asociados. Es como una especie de glosario, y son términos que se van complementando unos con el otro. Básicamente algunos son, de hecho, casi que de conocimiento de toda la vida. Nosotros los hemos tenido a la mano, más nunca se habían estudiado en una materia particular hasta que, bueno, llegaste acá a higiene y seguridad industrial. Es una tarea propia, se asocia con nuestra carrera, con la ingeniería industrial. Por lo general, los asesores de las empresas en este área, en este campo de trabajo, son ingenieros industriales o bien son técnicos superiores universitarios en seguridad y salud laboral o bien en higiene industrial. Tenemos a nivel del país, tenemos varias universidades que dan esta carrera. Una a nivel nacional, que la imparte, es la Universidad Nacional Abierta, la carrera de TCU, específicamente en higiene y seguridad industrial. Y el resto son universidades que están localizadas en el oriente venezolano. ¿Por qué hago mención a esta circunstancia de que las carreras están por allá, se dictan en esa zona? Bueno, porque en esencia es
donde surgió el estudio, propiamente dicho, de higiene y seguridad como una competencia o como un área de trabajo. Y empezó a crecer su importancia. Se dio la necesidad, o se dio la necesidad de impartir esta materia, esta carrera, con todos sus contenidos teóricos, sus contenidos prácticos, con sus normas y sus factores para evaluarlo y generar propuestas de cambios en las industrias, por ser precisamente la zona de Oriente donde existía la mayor industrialización del país. Estamos hablando de que la industria venezolana data, tal cual como la conocemos hoy en día, por supuesto con su evolución histórica, data prácticamente de los años 50, finales de los 40, años 50 del siglo pasado, o sea, del siglo XX. Estaríamos hablando de más o menos que tenemos una historia de cerca de unos 70 años de la industrialización como tal en el país. Bien, y está asociada a las industrias de la petroquímica, la extracción de petróleo, lo que se refiere a su destilación o su tratamiento para obtener derivados como la gasolina, el gasoil, benceno, plásticos, y paremos de contar. También surgieron empresas, lo que llamamos las filiales de PDVSA. Recordemos que PDVSA es Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, es nuestra principal industria, o era nuestra principal industria nacional, generadora de la mayor cantidad de ingresos del país, con una nómina de trabajadores suficientemente grande. Podemos hablar de que se pudo tener una nómina en un momento dado de más de 20.000 trabajadores, y la posibilidad de accidentes y de enfermedades asociadas al trabajo eran relativamente altas o considerables. También están las industrias de Guayana, industrias del Oriente, que tienen que ver con la explotación, transformación de minerales como el hierro, como el aluminio, y vale, son empresas que implican o tienen alto riesgo de ocurrencia también de accidentes, y de allí que se quiso formar a profesionales en esta área. Como la ingeniería industrial ya abarcaba o incluía estos contenidos de la temática de estudio, pues digámoslo así, se siguió orientando, se siguió generando esta área de estudio. Básicamente, nosotros acá en Táchira tenemos 3 universidades que imparten la carrera. Estamos nosotros acá en IESIC. También está, que es un convenio con la Universidad, con la Universidad del Zulia, como tal. Y tenemos también lo que es la Universidad Nacional Experimental del Táchira y el Santiago Marino. Ellas dan la carrera como de ingeniería industrial, y dentro de su pensum de estudio tenemos higiene y seguridad industrial. La intención de la materia es darnos a conocer esa información fundamental, yo no diría que básica, es mejor dicho, la fundamental, la que debe ser de dominio total de un ingeniero, para garantizar que los procesos que se realicen en la industria y los servicios que se presten también en la parte comercial o de atención al público, paremos de contar en cualquier empresa, se presten de manera no solamente eficiente, que es lo que nosotros buscamos como ingenieros industriales, sino que también se presten de manera segura, tanto para el trabajador, como para el sitio de trabajo, como para cualquier usuario o cualquier persona conexa o asociada a la empresa o a la actividad propiamente. Es importante eso, ¿bien? La materia abarca muchos temas. Y yo diría que incluso la materia a veces se queda corta al no tocar
temáticas que han ido surgiendo con el transcurrir de los años. Como yo les decía, la industrialización en Venezuela surgió hace aproximadamente unos 70 años. Se incrementaron accidentes laborales, se preocupó por la seguridad de los trabajadores, la seguridad de las empresas, pero la historia no inició allí. En Venezuela la historia de querer proveer esa higiene y seguridad prácticamente data de finales del siglo XIX, más o menos 1890 por allí, y tenía que ver con el área de la minería. Se hicieron unas leyes referentes a la minería. Posterior surgió la ley del trabajo en el año 36, orientada precisamente a tocar aspectos muy importantes de las condiciones de trabajo, y eso involucraba no solamente beneficios laborales, sino también el área donde se desempeña la persona. 2005 se dio un cambio fundamental que fue la LOCSIMAM, la nueva, vamos a decirlo así, la nueva versión de la LOCSIMAM. En el 2006 surgió su reglamento, en el 2012 tenemos una nueva ley del trabajo. Hoy en día es Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora, la LOC. Y tenemos algunas normas, las normas COBENIN, que son venezolanas, es la Comisión Nacional de Normalización Industrial. Nos ayudan a regular y conocer todos o la gran mayoría de los aspectos industriales. Son muchísimos temas, ¿bien? Y algunos tocamos de esos temas, algunos son tocados acá en la materia, y otros se escapan, ¿bien? Pero el hecho de que se escapen no significa que la materia quedó incompleta o que no son importantes. No, por el contrario, son sumamente importantes, y resulta que al no estar contemplados en la materia son objeto de nuestra consulta autodidacta o nuestra consulta por cuenta propia, a fin de mejorar nuestra capacitación y nuestro dominio del tema. Bien, algunos temas que se pueden desarrollar o que se desarrollan, que están contenidos en este módulo, en el módulo 1, que también estarían en el módulo 2, son los referentes a los accidentes de trabajo, accidentes en el sitio de trabajo, accidentes industriales o accidentes laborales. Es la forma como las podemos conocer. Yo le doy el término con más uso, es el accidente laboral, porque puede ocurrir en la industria o puede ocurrir en cualquier otro sitio. ¿Bien? Un accidente ocurre como consecuencia de mi trabajo, o bien por estar ejecutando el trabajo. Un accidente puede generarme a mí algún tipo de daño particular, que puede ser en un momento dado temporal, permanente, puede ser incapacitante, o no generar ningún tipo de incapacidad o discapacidad. Y tenemos un accidente que, bueno, es el que quisiéramos evitar en toda medida, porque es el accidente que se le denomina fatal, es referente al fallecimiento del trabajador. Cada 15 segundos, de acuerdo a la estadística de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ocurre un accidente a nivel mundial. Tengo cerca de 20 minutos conversando, diríamos que un poquito más de esos 20 minutos. Si un minuto tiene 60 segundos, diríamos que por cada minuto ocurren 4 accidentes. En lo que yo llevo trabajando acá en esta clase, han ocurrido cerca de 80 o 90 accidentes. Accidentes que
como tal, pueden considerarse accidentes leves, accidentes de mediana intensidad o mediana gravedad, accidentes graves y accidentes letales o fatales, que sería la muerte. Accidentes leves, dentro de ellos tendríamos una pequeña cortadura, como algunos accidentes que son hasta insignificantes. O bueno, nosotros consideramos que son insignificantes. ¿Bien? Algo así como cortarse con un papel, golpearse con... Voy caminando por un pasillo y me golpeé con una mesa o con una silla que está allí localizada en un extremo. Y yo veo que no me ocasiona ningún daño, simplemente es un golpe o no hay ninguna... Por lo menos en el caso del golpe no hay ninguna... mi piel no ha sufrido ningún percance, como decir, una rotura, una laceración, un corte, mientras que en el caso del papel sí, normalmente tenemos esa pequeña borde, se nos genera un corte con su respectivo borde. Podemos sangrar, podemos no sangrar. Hay una característica muy particular de los accidentes, no todos, por supuesto, pero algunos, sucede que mientras más pequeño es el accidente, mientras más pequeña es la lesión que nos genera, más como que más duele. ¿Bien? Asumo que en algún momento te has cortado con un papel, con una hoja, cuando estamos acomodando las hojitas blancas, como tal, ¿no? Ya tomamos nuestros papeles y empezamos a acomodar. Algo así como, por ejemplo, hacer esto y por alguna circunstancia el borde de la hoja nos lesiona, nos genera un corte. Vaya que duele. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque simplemente nosotros, el dolor es una reacción del sistema nervioso. El accidente ocurre en el borde de nuestro dedo, él viaja hasta nuestro cerebro y regresa allí. La velocidad con la que viaja y la intensidad con la que lo hace, digamos que es lenta, porque es muy mínimo, ¿bien? Y por eso es que nosotros tenemos la capacidad de apreciar y percibir ese dolor en toda su exponente. ¿Qué sucede cuando la herida va creciendo? No es solamente un estímulo el que viaja, sino son muchísimos y a su vez ellos regresan prácticamente todos al mismo tiempo, colapsan y es tanto los sentidos del dolor, es tanto el dolor que sentimos en ese momento que realmente no lo percibimos. Es tan intenso que uno como que lo siente suave, o si lo alcanza a sentir, tú dices, no me duele casi. También influye el factor la adrenalina, que nos ayuda a que no, tal vez los nervios, la ansiedad, la preocupación, no nos permite percibir con totalidad y entereza esa situación problemática. Y a medida, parece mentira, a medida que el área del cuerpo que se está siendo afectada es mayor, pues mucho menos se siente. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Una recomendación. Hay que trabajar siempre con seguridad. Seguridad en el sentido de sentirnos confiados, pero también en seguridad de asistirnos de cualquier elemento que la empresa nos facilite o que nuestro lugar de trabajo nos proporcione a fin de poder hacer las cosas adecuadamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bueno, el ser humano tiene una pequeña particularidad. No sé por qué. De verdad que día con día uno lo ve en la calle, lo ve en las aulas, lo ve en cualquier lugar. No nos gusta seguir instrucciones. A menos que nos demos cuenta, por la vivencia, por la mala experiencia, de que si al no seguir las instrucciones nos puede ocurrir un percance, ahí aprendemos. De lo contrario, ay, ¿para qué?
¿Por qué? No, eso es un fastidio. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ayudarnos a garantizar la seguridad. Como tal, tenemos que verificar que en nuestro sitio de trabajo, que en nuestra área de trabajo, existan condiciones seguras. ¿Qué son las condiciones seguras? Son contar con nuestros equipos, nuestras herramientas, nuestros espacios físicos, aptos y acordes a la actividad que vamos a realizar y que ellas estén en perfecto funcionamiento. Vamos a poner un ejemplo. Voy a trabajar subiendo una escalera. Voy a pintar una pared. ¿Bien? Voy a pintar la parte superior de la pared y tengo que alcanzar cierta altura. Bueno, voy a utilizar una escalera. Como uno lo dice comúnmente, me voy a subir en la escalera. Perfecto. Esa escalera tiene que estar apoyada en un lugar, digámoslo así, en un piso que esté en buenas condiciones, que esté nivelado, que no tenga ningún tipo de quebradura, ni diferencia de niveles, de forma que cuando yo acceda o suba a esa escalera, ella mantenga el equilibrio y yo no corra ningún riesgo de caerme, que sería nuestra primera reacción o nuestro primer accidente, o el accidente que por naturaleza va a ocurrir. Me voy a caer de la altura. ¿Bien? También pudiera ser una condición insegura o una condición segura que ese rodillo o esa brocha que vamos a utilizar para pintar, ella esté bien ajustada, no esté partida, que pudiéramos decir que no le falten cerdas o que gire adecuadamente para realizar el trabajo. Tenemos que procurar eso. También las condiciones de trabajo es chequear que tengamos los equipos de protección personal adecuados. En ese sentido estaríamos hablando de que si yo estoy trabajando en un lugar donde puede ser propenso a caer objetos de alturas y golpearme en la cabeza, bueno, contar con un casco. Eso es tener condiciones seguras de trabajo. Chequear que las barandas de una escalera estén ajustadas como corresponde, que los arneses, las cuerdas que nos van a sostener en un momento dado no tengan ningún tipo de corte, rotura, que se ajusten adecuadamente, ¿bien? Eso es lo que serían esas condiciones seguras. También tener una buena iluminación, una buena ventilación, que no existan ruidos molestos, que las temperaturas del sitio de trabajo sean lo más cómoda posible, es decir, que no sea un sitio ni muy frío ni muy caliente, que tenga hasta incluso una temperatura acondicionada o artificial, por ejemplo, con un aire acondicionado, 23 grados centígrados, que es la temperatura recomendada. ¿Bien? Y actos inseguros es, las acciones de nosotros, los seres humanos. Podemos cometer actos inseguros como tal, cualquiera. Capaz que tú dices, no, eso es imposible, ¿no? Sí, sí lo hacemos. De hecho, se dice que el 96% de los accidentes ocurren por actos inseguros, por el cometimiento o cometer actos inseguros. Y estos se propician por 3 razones básicas. No sabe, no quiere o no puede. No sabe el trabajador hacer la actividad o cumplir con la actividad. No importa, no es un problema, o mejor dicho, no es un pecado no saber.
En algún momento desconocemos algo. Bueno, si yo no lo sé hacer, tengo que pedir instrucciones. Tengo que indicar que no lo sé hacer para que me enseñen a hacerlo. No, no es malo no saber. Lo malo es no decirlo, ni procurar aprender. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya casi. Ya casi. 5 minutos. Bien. Perdón la interrupción. Cuando no sabes hacer las cosas, pides instrucciones, pides que te enseñen a hacerlas. Perfecto. Si sufres un accidente por el hecho de no saberlo, es consecuencia o sea, es causado por tu culpa. Eso es un acto inseguro. No puedo. Es que no tengo las condiciones, o no tengo la capacidad. No estoy apto con P de actitud. No estoy apto para poder hacer la actividad. Tampoco es tu culpa, tampoco debe considerarse un problema, es una circunstancia que se presenta. En ese caso estaríamos hablando, un ejemplo típico, te mandan a hacer un trabajo a una cierta altura y tú sufres de vértigo. Bueno, no estás capacitado para hacer esa labor, porque vas a ser propenso a sufrir una pérdida de equilibrio y conllevar a la ocurrencia de un accidente. Y dejé de último el no quiere, porque ese es el peor de los casos, ya que estás apto y conoces de la actividad, conoces de los riesgos, conoces de la situación, pero por tu indisposición o tu mala actitud con C, de acto, de acción, es que ocurre el accidente. Entonces tú eres totalmente responsable de lo que ocurrió. Y no debe ser así. ¿Bien? También es importante hacer mención de que la tarea de nosotros los trabajadores, ubicándome yo también como trabajador, es hacer mención de la presencia de actos inseguros por parte de nuestros compañeros. También incluso hasta de las mías, ¿no? Pero como tal, también debemos reportar las condiciones inseguras para que se subsanen. Y si por el contrario estamos en la posición de jefes, también debemos que estar dispuestos a supervisar, controlar y garantizar a nuestros trabajadores las mejores condiciones de trabajo. A medida que brindemos seguridad a nuestros trabajadores, vamos a garantizar la seguridad y las condiciones idóneas de trabajo en nuestra empresa, lo cual va a disminuir la incidencia de accidentes, la incidencia de pérdidas de dinero, pérdida de tiempo e incluso pérdida de vida. Es importante tener cualquier labor en pro de nuestra industria, de nuestra empresa. Bien. En los siguientes encuentros vamos a tratar otros temas relacionados con la higiene y seguridad que están contemplados en el contenido de la materia. Bien, en caso de algún tipo de duda, de inquietud, recuerda, la información sobre la forma de contactarme está disponible en la página. Y bueno, gracias por la atención. Espero que el tema haya sido del agrado.